a todos, ¿sí? Una vez más estamos en nuestras noches, ¿sí?, de ronda de charlas literarias. ¿Sí? En este caso vamos a tener a un invitado muy especial desde Chile, Francisco Marín, que nos va a contar un poco acerca de esta nueva obra, ¿sí?, que editó, que lo publicó hace muy poco. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos conectar a Francisco. Ahí vamos a ver si se puede conectar el invitado. Así que bueno, saben que pueden. Hola Francisco. Hola, mira, gusto. Qué gusto, qué gusto poder verte y poder charlar con vos una vez más y que nos cuentes de esta nueva obra, ¿sí?, de qué es lo que estás haciendo, qué está pasando en Chile con la literatura. Uy, gran pregunta, e inabarcable, yo pienso. Yo creo que ahí se conectó Luis Caroca. Yo No, creo que él podría dar un buen panorama, un buen amigo. Saludos, Renato también. Saludos, un buen amigo poeta. Soy en general bastante malo para dar panoramas generales acerca de lo que pasa. Eh, Soy más ensimismado en general, más preocupado de mis cosas, de leer. No estoy tan como, pese a ser periodista, tan en sintonía de lo que pasa. Pero creo que en cierta forma, respondiendo a tu pregunta, como este panorama un poco difícil, quizás para todos, considerando la pandemia, considerando el tema del Omicron, el hacer arte, se vuelve difícil. También sobre todo por los espacios que a veces nos congregan, las ferias, el tema también de temas anexos, como por ejemplo la dificultad para acceder al papel, por ejemplo acá en Chile, el fono agüezado. Entonces, hay muchos libros que están parados, entonces, claro, yo creo que la literatura en particular, o el arte en general, está muy, lamentablemente, y se influencia mucho por los contextos, y en particular por el tema de la pandemia, el tema de la crisis también, obviamente que afecta también, digamos, todo eso. y bueno, pero a vos en particular pudiste editar un libro hace muy poco y eso es lo quiero que nos cuentes, ¿sí? Si bien ya tenés varias obras publicadas, que bueno, me gustaría que las nombraras también y después sí charlar un poco de este libro nuevo de Aguante. Sí, Aguante fue, yo debo agradecer a Rodrigo Peralta, que es mi editor, que a veces, eh, digamos, comulga con estas locuras, porque digo locura porque es difícil, por ejemplo, que un editor te diga, vamos a publicar un libro, un poemario, pero que en realidad es como un magazine, un almanaque, un libro que tiene diferentes lecturas, diferentes también temperaturas, si lo pudiéramos llevar a otros códigos también, o diferentes colores. Porque un libro que tiene elementos también de lo social, del tema del tema del estallido social en Chile, el 2019, en octubre. Está el tema también, hay un lado visceral, que a mí me gusta mucho cultivarlo, una poesía más visceral, una poesía más como, digamos, de la piel, en cierta forma, introspectiva, existencialista. Y también hay muchos recuerdos también propios, biográficos. Entonces, debo agradecer a Filacteria, primero de todo, el hecho de haber confiado en este libro, que es un libro almanaque, porque hace un recorrido biográfico, social. En el fondo parto hablando de mí, y termino hablando también de lo que pasa en el país. Entonces, fue se fue dando en estos 2 años, desde el estallido 2019 hasta ahora, estallido, pandemia, como que muchas cosas nos hacen volvernos sobre nuestras propias escrituras, emparentado con nuestras también propias producciones también artísticas, y así nace Aguante. ¿Ya? Y Aguante es una expresión muy latina, como de tener que bancarse la vida, bancarse las enfermedades, bancarse a veces la pobreza, bancarse la desigualdad, y bancarse también los propios demonios internos también. Entonces también por eso Aguante tiene ese título.
Tiene, bueno, hablaste un poco del factor social, ¿no? Tiene que ver un poco con la lucha social que se está viviendo, que se vive en toda América Latina. ¿Podemos considerarlo un libro de lucha social? Uy, yo quiero ahí citar que un tema súper, yo creo que un tema interesante de conversarlo y de precisar también conceptos. A mí no, nunca me ha interesado escribir panfletos. Eh, si no, para eso hay un graffiti, o va a la calle, o no sé, o testimoniar lo que pasa en la calle. Para mí, la escritura es un ejercicio que va muy filtrado también por ciertas búsquedas también personales. Entonces, no era mi interés, por ejemplo, hablar del estallido por hablar del estallido. ¿Ya? Surgió en el contexto y yo traté de dar una interpretación, una lectura filtrada por la experiencia propia y también matizada también por las lecturas que uno tiene también como escritor. O sea, todo escritor tributa a una época, todo escritor tributa a otros escritores. eh, entonces yo ahí reitero, a mí me encanta Cortázar, gran poeta argentino, gran escritor argentino, Vemos donde en una una foto ahí entrevista, detrás de vos. sí, sí, en una entrevista a él le preguntan algo parecido, o sea, le preguntan por su compromiso con la realidad. ¿Ya? Y él dice que él está, su primer compromiso es con la literatura. Yo creo que eso es importante. O sea, escribir no es por vanagloriarse, no es por querer decir, yo aquí tengo, esto es Chile, o esto es lo que está pasando en mi país, a través de un libro. Creo que eso panfletario a mí me molesta mucho porque muchas veces se busca con eso tratar de vender más, muchas veces marketing. Entonces creo que humildemente la propuesta de Aguante es una propuesta muy personal que le puede hacer sentido a la gente. Entonces yo puedo decir, yo como periodista estoy obviamente casado con la realidad, pero también estoy comprometido con mi arte. ¿Tenés el libro para mostrar al público? Bien, perfecto. Vemos que tiene unas pistolas, ¿no? Una especie de... Es muy interesante, ¿no? La tapa. ¿Por qué esa ilustración? Con Rodrigo la idea era algo que fuera simbólico, que no fuera tan evidente. En cierta forma, a mí me encantan también los Beatles, entonces me gusta esta iconografía donde tú puedes encontrar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, acá tiene como la idea de Chile como una lágrima, ¿ya? La idea del aguante a mí me gusta mucho la historia, entonces estos revólver, como el Schmidt Wesson, son revólveres muy clásicos de la guerra, de la Segunda Guerra y posterior. Entonces, tiene que ver también con que a veces uno, ojo, en un sentido metafórico, que no hay ningún llamado a tomarse la arma ni a quemar el país, para nada. Pero tiene este Importante, sentido del esto es importante. aguante. Claro, no, para que no piensen que soy así, estoy una incitación a la sublevación, no, para nada. Claro, claro. Entonces las armas representan como ese aguante que muchas veces se corporiza en la idea del arma, digamos. Y el amarillo para mí es importante porque el amarillo, me gusta también Gustavo Cerati, el amarillo de Amor Amarillo, el primer disco solista de Gustavo Cerati, esta cosa de este amarillo bastante peculiar, que tiene que ver también con los adentros, con los interiores, con los procesos también espirituales, creativos también y personales también. Y atrás están los dos gatitos, entonces también hay esa relación también con mi cariño y mi gran amor por los gatos. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Contanos un poco. Empezó no sé, tuviste mucho tiempo para elegir el contenido. Contanos un poco cómo fue ese proceso. Saluda ahí mi editora, está Rodrigo ahí conectado, saluda a Rodrigo. Este es un libro, a mí, por lo general, soy bastante inseguro en el sentido de decir, ya quiero esto, pero van saliendo otras cosas. Entonces, al comienzo, este libro tenía
posteos, por ejemplo, que en el verano del 2020 empecé como a mirar los muros de Facebook de mis amigos y empecé a notar frases para el bronce o ciertas cosas interesantes. Entonces este libro tenía colaboraciones, tenía textos de otros escritores, tenía pensado hasta incluirle como un horóscopo poético, que tampoco es algo nuevo, tampoco que se ha hecho en Chile en cuanto a experimentación. Entonces, gracias a Rodrigo y también gracias a Alberto Cesereu, me ayudaron también en encauzar este libro a que fuera un libro antológico personal. Yo sé, Daniela, que puede sonar muy pretencioso que un escritor a los 36 años escriba un libro autobiográfico. Puede ser muy pretencioso, y quizás lo sea, pero el sentido es como marcar cierto momento existencial y que justo se dio en el marco de la pandemia, en el marco del estallido. Entonces hay un camino retrospectivo, hay poemas muy antiguos, hay poemas que nacen del candor de las noches de octubre de 2019. Entonces hay un poemario muy variopinto. Hay diferentes, como decía, si le quedamos a colores, hay diferentes colores. Hay colores grises, hay colores pardos, hay colores café, hay colores también quizás más azules, azul claro. Entonces, pienso que, y también lo hablamos con Alberto y con Rodrigo, que para mí la poesía no puede ser una poesía de nicho, no una poesía para cierto grupo, un cierto grupo académico, que la poesía debe hablarte de las cosas más elevadas hasta las cosas más prácticas, más mundanas, digamos, del día a día, más cotidianas. Entonces, por eso en este libro hay poemas tan distintos en sí. Y algo que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, le contamos al público que vos sos periodista, sos docente. ¿Cómo se une esto con la literatura? Sabemos que los periodistas están todo el tiempo con la escritura, en contacto con la escritura, pero en este caso de manera literaria, ¿no? Lo que vos hiciste con este libro, ¿cómo influyó tu trabajo como docente, como periodista? Creo que es importante, bueno, las profesiones siempre nos van, para bien o para mal, nos van determinando y nos van poniendo ciertos sesgos, a veces positivos y a veces negativos. Entonces, este libro, por ejemplo, tiene también una búsqueda, hay una escritura que se emparenta, como decía, entre lo biográfico, pero también lo histórico. Entonces, mi lado periodista es un lado que tiene que ver con la investigación. O sea, hay poemas que tienen que ver con una búsqueda, digamos, de este Chile que es más costra que costa. Digamos que lo hablamos con Alberto y con Rodrigo, mi editor, que tiene que ver con que Chile es un país muy desmemoriado, muchas veces. Entonces, era importante que si uno estaba hablando del presente, también tenía que hablar del pasado. Entonces, lo periodístico tenía que ver con buscar también las causas, los procesos y también los dolores del país. Y ahí sale, digamos, lo periodístico, de esta cosa de ensamblar lo histórico con lo biográfico y con el presente. ¿Y cómo lo tomaron los lectores? Bueno, vamos a hablar un poco de la presentación, dónde fue. Sé que hubo artistas también invitados ahí en tu país. Sí, fue un día muy extraño porque justo había muerto Lucía Eriar de Pinochet. Entonces, acá en Chile se dice mucho, era como talla nacional, es decir, cuando se muere la vieja, porque Lucía era la esposa del dictador. Entonces, justo topó la hora del lanzamiento, el día del lanzamiento, con la muerte de Lucía Herrera. Entonces, mucha gente fue a Plaza Italia, Plaza Dignidad, digamos, a celebrar. Entonces, estamos presentando el libro, que tenía que ver con la historia de Chile también, y con la historia personal, y justo se moría una persona históricamente muy relevante en Chile. Escuchábamos petardos, bullicio, lacrimógenas, ruido. Entonces, de hecho, con Rodrigo lo hablamos también. No podíamos, o sea, no podíamos suspender el lanzamiento porque mucha gente preguntó, ¿va a quedar la embarrada?
porque el lugar del lanzamiento es Galería Maquena, estaba muy cercana, digamos, al lugar álgido de las manifestaciones en Chile, como el centro neurálgico. Pero no podíamos claudicar. Si el libro se llama Aguante, hay que aguantar también. Y lo introspectivo también, la vida es introspectiva, pasan cosas fortuitas, y hay que entender que así pasan las cosas, ¿no? Nada que hacer. ¿Y los lectores en ese momento? Sí, había, por eso te digo, la gente que asistió y yo estoy muy agradecido de los amigos, los conocidos, de los compañeros de trabajo que asistieron, familiares también. Claro, era como estar en un cuadro un poco surrealista, como te decía, este bullicio, esta alegría, algarabía, y al mismo tiempo lanzando un libro con también muchos amigos también, eh, amigos músicos que fueron también, entonces, y ahí yo quiero como aterrizar la importancia de que los lanzamientos, o para nosotros también con Filacteria, los lanzamientos no son solamente hablar de un libro. ¿Ya? Ese libro dialoga con la palabra, dialoga con la música, dialoga con la amistad, dialoga con el espacio, dialoga con las visualidades. Entonces, nosotros tenemos una idea como un cierto espectáculo. Y para la gente que asistió, siempre para nosotros es muy importante que se sienta muy a gusto y que al mismo tiempo vea que esto no es simplemente hablar de un libro o exaltar a un autor, sino también verlo como una cosa más bien eh, comunitaria, de un sentido también artístico, profundo. Una pregunta, Francis. ¿Cuál fue el objetivo con el cual escribiste este libro? ¿Por qué lo escribiste y qué es lo que querés que el lector piense con la lectura de Aguante? Muy buena pregunta porque cuando uno le pregunta, yo creo que a cualquier escritor, siempre baja ese ego propio de que un libro de uno eh, y que la gente lo lea, que los amigos, los cercanos, los familiares lo lean, siempre está ese ego. Pero pienso que el libro, una vez que sale de imprenta, una vez que se presenta, digamos, en un lanzamiento, el libro tiene vida propia. Eso quiere decir que lo que los lectores encuentren es tarea, es derecho de los mismos lectores. Entonces yo podría decir, bien podría ufanarme de escribir un libro que hablara sobre la sociedad, sobre las circunstancias políticas en Chile, pero al mismo tiempo pienso que eso ya no le compete al autor, más allá de los deseos o los parabienes, sino le compete al lector en su tarea. Por eso, como te decía, hay versos que son muy antiguos, versos que son con un lenguaje un poco más barroco, otros poemas que son mucho más amenos, mucho más sencillos en su escritura. Entonces, quizá, y de hecho, como el feedback que me han entregado algunas personas ha sido súper vergonzoso. O sea, hay personas por ejemplo, les ha gustado los poemas que tienen que ver con Valparaíso, por ejemplo. Le traen como una reminiscencia, una nostalgia por Valparaíso, en Chile Valparaíso es como un ícono de la poesía, más allá de su deterioro material, la ciudad está muy a mal traer. Eh, Hay otras personas que les gustaron los poemas de amor, por ejemplo. Hay otras personas que les gustan más los poemas, podríamos decir, más políticos, más sociales. Entonces, las reacciones, como un libro tipo almanaque, las reacciones son muy variopintas, son muy diferentes. Entonces, a mí me gusta eso, porque no te dicen una cosa, te dicen muchas cosas. Y podemos pedirte que nos leas algún fragmento de esta obra. No es que estuviera preparado, pero había puesto una post acá no. Sí, sí. Este poema lo quiero explicar un poquito para los que están escuchando y saludo a toda la gente que se ha conectado. Eh, este poema tiene un sentido muy especial para mí, que no sé si
se decodifique de esa forma, obviamente porque la lectura es una traducción, la lectura es una apropiación, por ende nunca lo que uno escriba va a ser lo que la otra persona quiera entender o entienda. Este poema tiene que ver con, visualmente, uno dice un poema de amor, pero más bien tiene que ver con la libertad, y ahí después quizá lo podemos conversar. Se llama En la esquina de mi corazón. En la esquina de mi corazón hay exquisitos recuerdos, huesos alargados, como enredaderas que se apilan a rabiar. En esa misma esquina vive el mar, ruge. ¿Quién podrá reprochar tantas cartas sin destino? Pero también hay corolas de fuego para tus miedos. Hay toda una habitación para tus deseos. Violenta guirnalda que más da, cae sin cesar al leve tacto de la originalidad. Ahora que me tienes presente, sabrás que yo te quiero si tú me quieres, que nada hace falta si estamos de acuerdo, equitativos e irascibles como un trino de tempestad. Ahora que soy luciérnaga inagotable y bebo de las caricias de tu nombre, seré la piedra tallada, una forma distinta de tantas cosas iguales. Las mariposas negras dirán que ya pueden reemplazarme, que no soy sino deseo. Genial, mariposas negras, ¿no? Me quedo pensando en eso de, eh, muy, muy metafórico, muy, muy actual, si nos podemos analizar, ¿no? Eh, Contanos un poco de cómo recibió esto el lector. ¿Tuviste alguna anécdota que nos quieras contar? Sí, sí, mira, justo ese poema, que no soy sino deseo, al final, eh, que yo soy súper libertario en el sentido de que uno con su vida y con sus sueños, aspiraciones, hace lo que quiera hacer con su vida. Más allá de lo que la sociedad imponga o lo que otras personas impongan, más allá de las modas culturales también. Entonces, también el hecho de decir que uno también está en constante evolución, en constante cambio, no es un ente inmóvil, sujeto en una piedra tirada al mar, sino que es más que eso. Uno es como un oleaje, ¿no? Es como un oleaje marino. Eso, la figura del mar a mí me cautiva mucho, porque el mar es peligroso, ¿ya? El mar no es un lugar que uno pueda decir, ah, estoy seguro en el mar. Al contrario, uno siempre está inseguro, porque se puede ahogar. Y la vida también es eso, la vida es como un mar, va y viene, te engaña, es trepidante, es tormentoso, es apacible. Entonces tiene todo eso. Eso. Respecto también a tu pregunta, la recepción, anécdota, una tía, yo la quiero mucho, le dijo a mi mamá, dijo, oye, este chico tiene un problema. ¿Por Claro, qué? porque hay poemas que son como muy, no sé, porque uno puede decir son medios depresivos, medios tristones o reflexivos, introspectivos. Pero no es tan así, la verdad, es como, ojo que, a ver, uno escribe poesía y uno tendría a pensar que la poesía es mucho más auténtica que la narrativa, por ejemplo, o que el drama, digamos, la dramaturgia. Pero no hay que perder de vista que la poesía también es literatura, es ficción. Entonces, no porque uno escriba y entregarnos al mar tumultuoso de los suicidios, que en una parte del poema dice eso, uno de los poemas dice eso, no quiere decir que uno se vaya a suicidar y tirarse al mar, no, para nada. Entonces, entender eso, entender que aquí hay una búsqueda semántica, una búsqueda, eh, digamos, simbólica, a través del lenguaje, a través de las palabras, a través de la vibración, del ritmo, incluso de la sensualidad de las palabras, y no tanto no tanto experienciar un estado de ánimo que te diga, ah, este escritor tiene problemas. Pasa, suele suceder, ¿no? Porque uno con el libro se expone
a que el lector piense, capaz, tenga ideas, pensamientos sobre el escritor que no tiene nada que ver y pura ficción o otras cuestiones. Así que, pero bueno, hay que seguir escribiendo y evitar, ¿no?, esos comentarios, ¿no?, que muchas veces no van al caso. Así que, bueno, Francis, la verdad que fue un gusto poder charlar con vos otra vez en este ciclo de rondas de charlas literarias y que nos cuentes acerca de este libro, de este nuevo libro que has publicado hace muy poco. Y bueno, la última pregunta es saber si estás trabajando en un nuevo proyecto, si estás trabajando, no sé, una versión de Aguante 2 o algo parecido. Sí, este es el momento como de los adelantos y como de la Sí, expresión de no, deseo. quiero saber, quiero saber. Sí, estoy trabajando a ver, si bien este libro, digamos, tiene que ver es un poemario, también he escrito novela y cuento. Entonces tengo un borrador de una novela y un borrador de un libro de cuentos. Y ahora estoy también embarcado en una nueva novela. Entonces ahora mi salto va a ser hacia la novela. Siento, y algo muy personal, siento que ya he dicho todo lo que he tenido que decir en poesía hasta el momento, que no podría decir nada más, si bien he escrito algunos versos, eh, bajo la idea de quizás en 5, en 6, en 10 años más sacar un nuevo libro de poemas, pero siento que con la poesía cumplí un ciclo. Eh, y que llegó el momento de volver a la plena ficción, a la narrativa, a- desde la creación misma, no tanto esta raigambre biográfica que uno se expone. Y a propósito de Aguante 2, hay no sé si Rodrigo estará todavía por ahí, hay una idea, a mí me gusta mucho el trabajo colaborativo. Está la idea de hacer no un libro, pero algo así como una pequeña, digamos, un pequeño poemario, digamos, que recoja también los aguantes personales de la gente también, de otros escritores. Entonces, generar una pequeña antología eh, que convoque a voces diferentes también, un aguante más, así como de congregar gente que quizás también tenga sus experiencias, pero también vinculado con el territorio. Yo creo que estoy en una búsqueda también con respecto a los espacios, a los lugares, a las casas, a los territorios, a las familias, a la provincia en Chile. Quiero un poco también y también poder ayudar a que otros escritores también encuentren voces y se publiquen. Creo que eso es parte también de una ética y al menos con ediciones filactérias también está ese ánimo de poder también convocar y visibilizar también otras obras. Muy interesante, la verdad que es muy interesante todo tu abanico de proyectos que tenés y bueno, desearte los mejores deseos para que sigas escribiendo y bueno, que nos lleguen tus libros a Argentina, ¿no? Voy a enviarlo porque corresponde. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Entonces, trataré que el libro llegue y no se pierda en el camino. Esperemos que Seguramente, seguramente va a llegar. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir cuidándonos nomás de este virus, así que bueno, fue un enorme placer poder hablar con vos y que nos cuentes acerca de esta obra. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y el espacio. Siempre es un gusto hablar de literatura, más allá de que sea la propia obra, pero más allá de eso, siempre es bonito y siempre se agradece hablar de literatura. Al final es como la insondable alma del ser humano, de cierta forma. Así que muchas gracias. Gracias a vos.